Vamos a estar comentando un poquito esta tarde algunas cosas sobre tiradores de precisión y hacia dónde va el mundo de los tiradores de precisión, con algunos ejemplos que tenemos por aquí. Muy buenas, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? A todos los aficionados y a toda la Escuela de las Armas. Bueno, pues cuéntanos un poquito qué es lo que tenemos aquí. Pues cuando me comentaste que querías hablar un poco de este tema, dije, bueno, vamos a ver qué es lo que más tienen ahora mismo los tiradores de precisión y hacia dónde se encamina el futuro. Entonces dije, bueno, pues voy a traer lo que podríamos decir que es el fusil máximo típico que tiene un tirador hoy en día, con el material más avanzado, y a partir de aquí es donde empezamos a construir. Muy bien. Es decir, hace unos años un tirador de precisión normalmente trabajaba con un 7.62, trabajaba hasta 800 metros y eso es lo que se le pedía, no se le pedía más. En los últimos 5 años esto ha cambiado completamente. Entonces ya prácticamente todo el mundo considera que el 338 es el calibre contra personas para tirar hasta 2000 metros. Prácticamente ya nadie considera el 7.62 como algo viable a corta distancia. Se utilizan otras armas, casi todos los ejércitos están utilizando los DMR semiautomáticos el 7.62 y prácticamente todos los grandes concursos que hay ahora son para fusiles o multicalibre o 338 de cerrojo y luego los 7.62 en semiautomático, en DMRs. Con lo cual ha cambiado completamente el mundo de los snipers. Ahora se le pide que llegue con consistencia y con una efectividad muy alta hasta más allá de los 2000 metros o los 2000 metros. La mayoría de ejércitos ahora mismo tienen hasta el 338 Lapua, que es esto. Este que tenemos aquí es un 338. Esto es un 338 Lapua, es un Steyr. Ya sabes que yo trabajo para muchas empresas, pero dirijo la Academia de Tiro de Steyr en Estados Unidos. En Steyr Alabama, Academy. La Steyr Academy. Y este es, pues, como si dijéramos, el arma 338 por excelencia de Steyr. Entonces tiene un multicalibre, pero este es 338 solamente. Y esto es el arma típica que tiene un equipo de francotiradores avanzado ahora mismo hasta los 2000 metros. Muy bien. Y esto es lo que se le pide a los tiradores hoy. Antes hablábamos del tirador medio del 308 y ahora ya es esto. Y ahora decimos tirador medio, ya queremos que tenga un 338, idealmente queremos que tenga un 338 porque queremos sobrepasar los 1000 metros, claro, con consistencia y siendo capaz de repetir de lo que hemos calculado en balística realmente claro, se consiga, porque con el 308 podemos pasar los 1000 metros, pero vas rascaído. Y depende de la munición. Y depende de la munición. Y ahora lo que quieren es que el tirador alcance mucho más de 1000 metros, posiblemente hasta 2000, y el observador lleve un 7.62 semiautomático, con el que alcanza los 800, con lo cual le has dado un empujón cuantitativo del 25%, 30% a tanto el observador como el tirador. Y eso quizás lo conseguimos porque la tecnología ha permitido también bajar pesos, porque no, si no... El peso no es muy diferente, lo que pasa es que ahora ya se ha conseguido, debido a cómo se fabrica hoy en día. Ahora mismo, antiguamente las armas se hacían a mano, luego pasaron a mecanizar, en vez de hacerlas a lima, que las hacían en el siglo XIX, luego empezaron a trabajar con tornos manuales, luego tornos automáticos, luego CNC, pero es que ahora los controles numéricos hacen armas con una precisión tan alta que los fusiles semiautomáticos han cambiado radicalmente. Ahora mismo tienes un montón de fusiles semiautomáticos en el mercado que tienen precisiones alrededor del MOA o por debajo, con lo cual sí pueden ser considerados fusiles de sniper, que hace años había 2 o 3 en el mundo y ya está. Ahora mismo hay un montón de fusiles semiautomáticos que alcanzan perfectamente esa calificación de sub-MOA, sí, que hasta hace poco se consideraba el golden standard, era el estándar de un fusil de francotirador. Ahora mismo estos fusiles tiran por debajo del medio MOA. Entonces hemos empujado la tecnología muchísimo para arriba. Ahora los fusiles de cerrojo tiran por debajo de medio MOA y los semiautomáticos o automáticos en cada caso alrededor del MOA.
Y además los diseños de las municiones, Ha cambiado radicalmente. porque el 338, que es un poco más que el 308, No, sin no, embargo, en distancia... Es, para que te hagas una idea, el 338 tiene alrededor de 100, depende de cómo lo hagas, pero tiene alrededor de 100 grains de agua de volumen, Sí. y el 308 tiene 40 y algo. O sea, es el doble Estamos hablando de la vaina. de la vaina. De la carga de proyección. Claro, con uno puedes cargar 90 y pico grains de pólvora y con el otro cargas 44, 46 y ahí se acaba. O sea, el 338 siempre fue tremendamente superior al 762 por 51, no al 300 Winchester Magnum. ¿Qué ocurre? Que ahí se ha juntado un poco como todo. Hay ejércitos que ya llevan muchos años con el 338 y otros que todavía van renqueando. Entonces, por ejemplo, el nuestro, en España. En España van renqueando todavía. Están empezando a llegar los 338, pero llegan despacito. Muy despacito. Muy despacito. ¿Qué ocurre? Que cuando acaben con el 338 de suministrar los 338, ya estaremos en el siguiente escalón que estábamos hablando, que es los calibres que de verdad alcanzan por encima de los 2.500 metros, que ya están. Lo que pasa es que todavía no han llegado a los escalones, salvo unidades muy específicas de militares, y la policía ni tocarlo, no llegan ahí. Entonces, prácticamente ahora mismo hay muy pocos fusiles 338 en la mayoría de ejércitos. Las fuerzas especiales sí lo tienen hace años, pero en pocas cantidades. Y cuando lleguen a la generalidad de los tiradores de precisión militares, ya las fuerzas especiales tendrán la siguiente generación. Claro. Que estamos hablando de cosas como el 375 Chain-Tac, 416 Barrett o el 460 Steyr, que son fusiles que ya no tienes ningún problema en pasar los 2.500, 3.000 metros. Eso es mucha distancia. Es mucha distancia, pero ya tenemos la tecnología para hacerlo. Y eso tiene que venir acompañado de una tecnología en cuanto a ópticas que te permita ver a esa distancia. A ver, no ves ningún problema. La gente dice, pero veis, pues vamos a ver, una mira como esta, que es una 5.45, para mí esta es la mejor mira de sniper que hay en el mercado. Yo siempre... 5 a 45. 5.45. Hay unas miras, por ejemplo, Leupold maravillosas, las Mark 5 HD, que son 7.32, o 7.35. Esas miras ven perfectamente a 3.000 metros, perfectamente. No te voy a decir que tú veas la cara de la persona, pero ves perfectamente identificar si es una mujer, si es un hombre, si va armado o no va armado, lo ves perfectamente. ¿Qué ocurre? Que lentes, desde Galileo estamos tallando lentes. Claro. La tecnología está tremendamente pulida, todo funciona, los ópticos saben perfectamente lo que van a sacar de cada lente. Y según lo que pagues, tienes un poco más o un poco menos. Claro, hoy en día con 45 aumentos se consigue una imagen nítida con unos colores realistas que hace no tienes 10 años problemas no se de conseguía. resolución, no tienes, y estas hoy en día se pueden cortar lentes de 45 aumentos con resolución que antes era impensable. Impensable volvemos a lo de siempre, por la precisión que tiene la mecanización y cómo cortan las ópticas y las lentes hoy en día. Ahora no hace falta llevar un telescopio de 45 aumentos. Tú tienes un tirador que tenga una 3A27 con el semiautomático y luego el fusil principal, una 5.45 por ejemplo, o una 7.75, y no necesitas un telescopio de 45 metros. El telescopio ya tiene los 40 aumentos, ya lo tienes montado en el arma, pues lógicamente... Por eso te digo que es como todo, te quitas 2 kilos del equipo directamente. Entonces sí, vale, puedes decir, es que es una mira, es que es grande, ya, pero es que lo que soluciona, y si quieres un telescopio, te haces un telescopio de 60 para arriba, que ese es el camino. Todo aumenta. Todo aumenta. Claro, todo es que al final todo tiene un precio, y al final la tecnología está ahí, pero la tecnología vale dinero y al final implica costos. Antiguamente un fusilero con un Mauser 66 y una mira 6 aumentos hacía el trabajo. Eso ya no ocurre. Eso ahora mismo, cualquier equipo en condiciones vale muchísimo dinero, la capacitación es importante, la tecnología es importante, tienen que entrenar muchísimo para saber manejar toda la optrónica que llevas head-up displays para la balística, llevas periscopios para tirar a largo alcance, electrónica, llevas un montón de cosas que implican mucho esfuerzo en tiempo y en dinero para manejarlo. Y eso al final hace que se cree un desfase. Hay tiradores que acceden al material y otros que se quedan un poquito atrás. Hablando de toda esta tecnología, muchas veces podemos llegar a pensar que bueno, ya tengo toda esta tecnología y ya le voy a dar, pero No, quiero decir, si el tirador de precisión
no tiene una formación de técnica de tiro, de balística, de tácticas, etcétera, etcétera, toda la tecnología evidentemente no va a servir para nada. Entonces, aunque hemos alcanzado unas distancias de alcance eficaz bastante más largas que hace unos años, aunque tenemos toda esta tecnología, el entrenamiento tiene que ser el entrenamiento de siempre, hay que aprender... O más, o más. Antes se pedía mucho menos al tirador. O sea, y ahí se le pide mucho más. Y ahora, gracias a la tecnología, te piden mucho más. Te piden mucho más. El estándar ha subido radicalmente. Sí. Es decir, hace unos años un tirador que le daba un MOA, que un MOA parece que no, pero es grande, es un blanco grande, pasaba todos los controles y era un tirador excepcional. O no, es que le da siempre a un MOA, pero con MOA es esto a 1000 metros. Es que los fusiles de ahora le dan a muchísimo menos. Y te piden a ti que lo hagas. Pero es que el viento es el mismo que hace 50 años o que 100. Y ahí no hemos ganado mucho. Sí. Entonces hemos tenido muchos avances en la tecnología, pero al mismo tiempo mucho requerimiento, nos requieren mucho más del tirador. Y yo creo que se ha complicado mucho el trabajo para el tirador. Sí, se ha tecnificado mucho. Claro, y hablar de la balística a 1500 metros... No tiene nada que ver con sea 800. El calibre que sea, ya tiene una complicación. Por lo tanto, uno tiene que seguir trabajando la misma técnica de tiro o más. Trabajando la misma balística o más. Y entonces ya podrás sacarle partido a toda la tecnología. Acuérdate, Rey, como era antes. Antes te daban una caja, abrías el fusil, llevaba una tabla que le había hecho alguien que no sabías ni quién era, y con eso le dabas. ¿Por qué? Porque era 800 metros. No te pedían más, 800 metros. Es que ahora hay que saber balística, hay que calcular velocidades, hay que medir todo. Si no, no le das a 1500 metros. Claro, hoy... ni con tabla ni con nada. Claro, para distancias de hasta 600 metros, con un coeficiente balístico sin tener en cuenta el coeficiente de forma, simplemente con la densidad seccional, no tienes ningún problema. Llegas bien. Más allá ya tienes que empezar a afinarlo. Y a 1500 metros ya no solamente tienes que tener afinada la velocidad y el coeficiente, sino que tienes que tener muy afinado cómo hace el viento, lo que llaman los americanos the fundamentals. Además de soltar un tiro perfecto cada vez, porque a 800 metros te puede permitir errores. A 1500, olvídate, no hay errores posibles. O sea, cualquier error, date cuenta que a esas distancias, incluso el arma ya está rozando sus límites de salirse el tiro del blanco. Sin embargo, 800 metros, una cura así, le queda el doble de precisión al arma. Antes te pedían 800 metros con un arma que agrupaba 8 pulgadas, que son 20 centímetros, y ahora te piden una precisión que el arma casi no llega. Con lo cual, antes tenía un margen, que yo vivía como un marqués, era un tirador, vamos, yo soy el top, y le daba todo y no sufría tanto. Ahora te hacen sufrir. Ahora hay que trabajar muy duro y los estándares de los tiradores de ahora mismo han subido radicalmente. Igual que te digo que el estándar del observador ha bajado. O sea, ahora todo el mundo que hay snipers ya no son todos snipers. Hay los tiradores selectos o marksmen, como se les quiera llamar, que son gente que simplemente se le da un fusil semiautomático con una capacidad de 800 metros y un entrenamiento muy básico. Eso no es lo mismo, eso es otro. Es un tirador selecto. Claro, ese está donde estaba el sniper antes, hace 15 años. Todo ha subido un escalón. Le han cambiado el fusil de cerrojo 7.62 por un semiautomático 7.62. Pero al mismo tiempo, al tirador que antes estaba cómodo, con un margen del 50%, el 100%, y tranquilito, él sabía que le daba siempre, ahora la misión que te dan es muy complicada. Sí, el tirador de precisión, yo creo que en el siglo XXI, ¿no? en el año que estamos, se está pidiendo ya la excelencia en todos los campos. Ya no vale coger el fusil. El tirador bueno de la patrulla de tiro, que coge un fusil, se ponga a tirar y le da. No, ya no vale eso. No, las distancias son muy largas, los calibres, hay un mogollón de calibres. No, aparte esto ya no perdona. Esto ya no perdona. Y aparte vale muy caro, con lo cual se entrena menos, porque ni siquiera los ejércitos con muchísimo presupuesto tienen munición ilimitada de estos calibres. Antiguamente tú tenías una munición de guerra buena, de 7.62, pero tenías las máquinas, y con la munición de máquina te ibas apañando para entrenar. Ahora mismo, olvídate, si te compras un fusil de estos, implica que cada vez que metes el gatillo cuesta entre 4 y 6 euros. Y eso implica presupuesto. ¿Qué ocurre? Que al final se limita el presupuesto para instrucción, que cuesta mucho dinero, la gente no se da cuenta, que dice, es que estos fusiles valen muchísimo dinero. ¿Y la munición?
Y al final, un tirador no... El mantenimiento. Claro, es que el tirador, no se puede contar con que el tirador, con darle un fusil y 25 balas, o 100 o 200 balas al año, vale. Es que un tirador necesita entrenar todas las semanas, y necesita practicar, y necesita conocer su arma y lo que es capaz de hacer. Y eso no lo puedes hacer con 200 balas al año. Claro, no vale con comprar la tecnología, hay que tener el entrenamiento, el mantenimiento Claro. de las capacidades, el mantenimiento del material, etcétera. Con lo cual ahora mismo hay unos requerimientos de entrenamiento muy superiores a los que había antes y el coste de la munición es muy superior. Y eso al fin y al cabo crea un problema, que comprar el arma es fácil. Al fin y al cabo no es tremendamente más caro un 338 que un 762, pero el esfuerzo necesario para ir a campos de tiro de 1500 metros, que no hay muchos, eso hace que tengas que viajar, tienes que trasladar a tu unidad de tiradores Sí. con una logística hasta ese sitio. Más tiempo, más horas hombre. Cada vez que aprietas el gatillo, en vez de costar 1 euro, vale 5. Y al final el entrenamiento del tirador y la optrónica y la visión nocturna, y todo se ha multiplicado, todo es más caro, es mucho más avanzado, pero al mismo tiempo más caro. Pues ahora el equipo vale muchísimo dinero. La inversión en un tirador ahora mismo yo creo que es de los infantes que más dinero cuestan que trabajen y más dinero cuesta mantenerlo operativo, sin lugar a dudas. Muy poca gente, hombre, si hablas de los que hacen saltos jajo, vale, que hace falta un avión, vale, sí, pero ¿cuántos saltos hacen al año? Pero es que el tirador tiene que ir todas las semanas al campo de tiro. Y si en España, ¿cuántos campos de tiro por ahí, por ejemplo, hay en España de 1500 metros para arriba para tiradores? Sí, no, 5. En Alemania no hay ninguno. En Austria no hay ninguno. Hay en las montañas, pero o sea, hay países que no tienen un solo campo de más de 1500 metros en Europa y tienen que mandar a sus tiradores al país de al lado. ¿Cuántas veces van a ir al año? 4, 5, 6. Con lo cual, el mantenimiento del tirador, ¿cómo lo van a hacer? Es que empujar la tecnología implica esfuerzo también de la parte de presupuestos Sí, y logística. en todos los sentidos, en todos los sentidos. Esto no va en un bote, no abres el bote con el fusil y ya viene preparado, que dispara y además siempre el factor más importante que tenemos que tener en cuenta, yo creo que el primero y más importante es el factor humano. El humano, por supuesto. Y luego viene el tecnológico y luego detrás, seguidamente, muy de cerca, viene el económico. Pero el factor humano es fundamental. Tienes este fusil, pero detrás del fusil hay alguien que no sabe nada o sabe muy poquito, pues bien, seguimos en los 600, 800 metros y más allá no estamos haciendo nada. Y no, estás Efectivamente. subutilizando el dinero que se han gastado radicalmente. Sí. Entonces, eso es un problema que todavía no veo que los planes de entrenamiento de los tiradores hayan cogido la velocidad que tienen que coger para aprovechar este material. Porque quizás haría falta una escuela de tiradores. No, quizás no. Quizás no, llevamos años hablando de esto. O sea, Haría falta una escuela de tiradores donde el conocimiento... tendría que haber una escuela de esté tiradores centralizado. en cada país de la OTAN y que hubiera constantes intercambios entre países de la OTAN y que, aunque a lo mejor tu país no tenga una gran cantidad de fusiles 338, tú haces intercambios con otros países que sí tienen, ellos vienen, por ejemplo, a condiciones que no pueden tener. Un austriaco no ha tirado en el desierto en su vida. Tú le dejas en Bárdenas Reales o le dejas en Almería y le dejas una semanita allí y él aprende un montón de cómo se trabaja en zonas áridas, pero tú aprendes cómo se trabaja en montaña con un 338. Claro. O sea que eso tenía que estar muchísimo, ya sé que implica mucho presupuesto, pero es que esa es la forma de evitar que todos los países tengan que tenerlo todo. Porque si no, ¿cómo entrena? ¿Cómo entrena un austríaco? ¿Que hay que mandarlo a Afganistán para que entrene el tiro en el desierto? No, es mucho más fácil mandar unos cuantos españoles o portugueses o ingleses a las montañas en Austria, que tiran en montaña con fusiles de estos, y luego traerte a Almería tiradores europeos que no han visto el desierto en su vida. Y así todo el mundo conseguiría lo que tiene y además conseguiría mejorar con capacidades que tienen otros países que ellos no poseen. Eso se intenta desde la Escuela de Operaciones Especiales de Pfullendorf, pero claro, hay muchos países que no acceden totalmente a ello, implica presupuesto, es una lucha. Y no todas las unidades son de operaciones especiales y solo para operaciones especiales, claro. Claro, y las unidades regulares, los tiradores de precisión, no siguen siendo tiradores de precisión y necesitan también formación. Eventualmente les dan material así, pero nadie ha pensado que esto exige mucho tecnológicamente hablando y en capacidad del tirador. Sí, desde luego, si a ti te impresiona que a 600 o 800 metros le demos
y con eso te vale, entonces así está bien, no hace falta que toques nada. Así estamos suficiente. malgastando el dinero. Pero si no te impresiona eso y lo que te impresiona es decir, oye, con esto podemos llegar a 1500 metros bien y con consistencia, claro, querer llegar a esa distancia es cuando te empiezas a encontrar con todas esas... Yo se lo digo a todo el mundo, tú puedes hacer, en la vida tú puedes hacer dos cosas. Una, fijarte unos objetivos fácilmente alcanzables y cumplirlos y quedarte contento, o fijarte unos objetivos complicados y que te cueste. Sí, no, eso es como estudiar para el 10 y sacar el 8, ¿no? Exacto. Y si estudias para el 5, sueles quedarte en el 2. Suspendes. Y ahí está el problema. Entonces, ahora mismo ya tenemos tecnología que está avanzando a una velocidad bestial. Ya te lo comentaba cuando hablábamos de las miras digitales. Yo llevo varios años viendo cómo evolucionan las miras digitales. Todavía no tienen el nivel para un fusil de sniper, pero para cazar estas miras ya hacen lo que tienen que hacer. Esa es una mira digital. Eso es una mira digital. Cualquier fusil normal de infante, un M4 normal, estas miras para caza, para un infante, son miras que tienen aumentos digitales, 4 aumentos fijos y hasta 32 en digital. Graban de día, graban de noche. De acuerdo, no tienen todavía la calidad de una mira de sniper, pero para el cazador normal o el tirador normal, el futuro ya está aquí. Al ser digitales son mucho más baratas que una mira óptica, porque no hay que tallar una lente, las lentes son súper simples. Por aquí va el futuro. Dentro de nada, el infante normal va a tener que saber manejar menús, es que le va a pasar lo mismo a los ejércitos con los infantes normales. Antes le daban un fusil con un punto y decían, donde veas el punto, ahí. Ahora ya no. Ahora va a tener que manejar menús, va a tener que tener visión nocturna, iluminadores IR. Va a tener que tener un montón de cosas que antes no tenían. Y eso implica esfuerzo. Entonces la tecnología... Una vez más, implica formación. Por supuesto. Y esto son cosas que son normales y que ya están en el mercado, que todavía no tienen la calidad para un sniper, pero ya la tienen perfectamente para un infante. Y este material es un material que está ahí ya. Y dentro de nada llegan las 8K. Que las 8K, yo tengo serias dudas... Como los televisores. Claro, es que yo tengo serias dudas de que la mayoría de gente ya necesite una mira... Los cazadores, vamos, prácticamente ninguno. Entonces, el futuro va a exigir de todos, los cazadores, los infantes, un esfuerzo tecnológico y de entrenamiento, sin lugar a dudas. Ya no es solo dar barrigazos, ni poner el punto en el blanco, va a haber que esforzarse a aprender tecnología, saber de baterías, saber de visión nocturna, saber de iluminadores, saber de designadores. Todo eso va a cambiar al ejército. Va a ser más efectivo, más eficiente, quizá más selectivo, vas a evitar daños colaterales, pero al mismo tiempo va a exigir mucho más de entrenamiento. Y ahí tienen que cambiar los ejércitos y empezar a invertir muchísimo más en el entrenamiento de todos. Ahora de los snipers, pero dentro de muy poco tiempo de los infantes. El infante típico va a llevar una carga tecnológica brutal. El arma típica de cualquier infante va a cambiar radicalmente en el futuro, muy cercano, y el arma de los francotiradores estos van a dar paso a los calibres ya de más de 2.500 metros, con lo cual el nivel de entrenamiento va a ser brutal. Ahora sí, ya lo digo así, brutal. Pues ya estáis entrenando en el King of 2 Miles para cuando pase eso, nosotros ¿no? Estamos tirando ya consistentemente a 3.000 y pico metros y dándole de vez en cuando a 5.000. Entonces, yo no pretendo que los ejércitos hagan eso, ni muchísimo menos, pero es una tecnología que se está desarrollando, que desde el primer momento yo, con mi ascendencia de sniper, mi objetivo era ese, que ningún ejército tuviera que emplear su presupuesto en diseñar la nueva generación de armas de sniper. Porque al final las diseñan como ellos quieren. Y eso no me convence. Yo creo que tenía que ser un esfuerzo conjunto. Y eso que yo creo que es lo más importante que se ha conseguido. Que ya no es un arma de sniper como lo quiera el CAG, o como lo quiera el GSG-9, o como lo quiera el GROM. No. Ahora mismo es un arma de sniper como 200 o 300 tiradores del mundo se lo han trabajado y han llegado a refinar las características
por la simple prueba de quién gana las competiciones. Es decir, por las lecciones aprendidas. las lecciones aprendidas, o sea, la selección natural. Tú puedes creerte que tienes el mejor aparato del mundo, que si luego no le das al blanco, la selección natural, al año siguiente nadie usa tu equipo. Con lo cual, hemos conseguido que gente de la más capacitada del mundo, tiradores de los mejores del mundo, muchos de ellos militares, que no dicen que son militares, pero tiran en competición, ahí vienen a aprender y vienen a forzar los límites de su material. Y ven que tiradores civiles, que son la mayoría relacionados con el mundo militar o exmilitares, no todos, van muchísimo menos, pero muchos de ellos, están empujando, son la punta de lanza de esto. Y esto al final es bueno para los militares, porque de entrada es una cura de humildad, y eso siempre es bueno. A todos los humanos nos viene bien la cura de humildad. Y segundo, les marca el camino. Y no hacen inversiones tontas de creer en algo porque alguien lo cree, una sola persona lo cree, cuando a lo mejor no ha demostrado que sea efectivo. Aquí está claro, si tú quieres, por ejemplo, yo siempre creí en el 460 Steyr. Creía que era el mejor calibre que hay para estas cosas. Bueno, ¿cómo lo demostraba? No había ninguna forma de demostrarlo. Era un calibre que lo habían fabricado igual que el 416 Barrett, solo para bypassear la limitación de ventas de armas en California. Es para lo único que se diseñó. ¿Qué ocurre? Que eso nunca ocurrió, porque la gente de California no quería comprar un 416 Barrett ya que no me dejan tener un 50. Lo que querían es tener un 50. Entonces lo que hacían era irse a vivir a Nevada. O sea, si alguien quiere de verdad eso, se cambia de estado. Entonces nunca triunfó eso, nunca. Pero estaban ahí. Y cuando empezamos a tirar lejos y se nos quedó corto el 338 y se nos quedó corto el 375, dijimos todos, ahí va. Y ahora hay muchísima gente que está diseñando, construyendo cosas en ópticas, hay gente que está tirando por el mundo digital, gente en barcas de óptica que están tirando por aumentos impensables hace unos años, telescopios, tenemos head-up displays, tenemos electrónica, tenemos software balístico, tenemos cantidad de cosas nuevas, ¿gracias a qué? A que todo el mundo quiere que se usen para ganar competiciones y eso generará el mercado militar. Eso al final se decanta al mercado militar. Entonces, un día de estos tenemos que ir al campo de tiro y hacer un vídeo como este, pero en el campo de tiro tirando lejos. Al final, oyendo todo esto del King of Two Miles, uno coge el 338 y dice... es un juguete. Esto es barato, esto es barato, claro, comparado con lo que estábamos hablando, es que esto es barato. Cuando oigo a la gente decir el 338, digo, no, por favor, si el 338 es lo básico para empezar a tirar. De hecho, en el King of Two Miles no dejamos usar este fusil, porque no tiene el alcance. Porque no llega. No llega. Entonces, después de unos años ya hemos demostrado que no puedes llegar a 2 millas con él. A ver, si tiras 18 tiros, a lo mejor le das 4, pero eso no es lo que estamos hablando. Estamos hablando de darle 3 de 5, 4 de 5, y eso no llegas. De buscar la consistencia. Claro, no llegas. O sea que tenemos que, ahora mismo tenemos el nivel de las unidades, tenemos un 338 y tenemos que ser capaces que con la formación de nuestra gente, la tecnología que hemos invertido en el fusil, en la óptica, el mantenimiento adecuado de la munición, de cantidad de munición, de la formación de la gente, tenemos que ser capaces de, con esto que tenemos aquí, que es lo que hay actualmente... Hasta 2.000 metros. Iba a decir tener consistencia en 1.500. No, consistencia en 1.500, pero llegar a 2.000. No, con un 60%, 70%. Pero llegar con consistencia. O sea, prácticamente un 75% de impactos a 1.500 metros. Y estos fusiles ya lo hacen. Este fusil... Porque además este fusil a 100 metros que está agrupando un cuarto de MOA. Un cuarto de MOA. Entra por el mismo agujero. Tiramos el otro día, ¿lo viste? A 100 metros, sí. O sea, está claro. Tiramos el otro día, entran por el mismo agujero. Y estos fusiles no son para tirar a 100 metros. No. O sea, esta bala no es una bala que se estabilice bien a 100 metros. Pero aún así tiran muy, muy bien. Sí, que luego nos encontraremos en 1000, 1500, que lógicamente eso se ha abierto, no es un cuarto, es más, pero tenemos que ser capaces de entrenar a nuestra gente y hacer un programa de formación. Con el objetivo ese, como mínimo alrededor de 1 milla, 1.500 metros. 1.500 metros con consistencia, es decir, calculando y que se cumpla lo que estoy calculando. Y por eso es importante también que la gente entienda que ya no vale cualquier bala, que tienes que buscar la munición adecuada, tienes que entrenar con esa munición, no te pueden cambiar la munición cada 2 días, las cosas típicas que se hacían antes ya no se pueden hacer. O sea, esto exige mucho de los tiradores, pero también exige mucho de la logística, de armamento y material,
del servicio de municionamiento. ¿Por qué? Porque ya no vale comprar cualquier cosa al precio más barato. Hay que mantener una consistencia y hay que comprar la misma munición durante un tiempo y exigir también del fabricante que fabrique la munición cada día mejor. Exige de todos mucho. Y eso, por una parte es malo, porque es excelencia, pero por otra parte es bueno, porque si quieren resultados, la única forma es poner más carne en el asador. Y esa es la realidad. ¿Y qué hacemos con los Accuracy 308? No hay ningún problema. Seguimos usándolos, Por ¿no? supuesto. Es decir, hasta 1000 metros es perfectamente un arma viable. El problema es... O sea, que pueden convivir Pues perfectamente. perfectamente. Al contrario, es la plataforma perfecta para entrenar. Para no tener que tirar 2000 disparos con esto y gastar los cañones. Tú puedes entrenar a los tiradores con un Accuracy, con el fusil que quieras de 7.62. El Accuracy, que es el de dotación en España. Pero luego, si tú quieres de verdad tirar lejos, te tienes que buscar un arma 338. Hoy en día es. O super, sí. Bueno, ahora mismo el objetivo que tenemos es este. Ahora mismo en los entornos militares muy pocos ejércitos tienen algo superior a esto y fuera de la cadena logística. Son cosas especiales para operaciones especiales. En España lo más grande que hay es esto. Contra persona, lo más grande que hay es el 338 Lab. Bueno, pues nada, muchas gracias Encantado. Eduardo por tu tiempo. Encantado. Y nada, aquí hemos tenido un poco una conversación de hacia dónde nos dirigimos en el siglo XXI, que ya estamos bien entrados en el siglo XXI, estamos hablando ya quizá para mitad del siglo, pero Sí. nos dirigimos hacia ahí y hay que tenerlo claro porque tarde o temprano llegará. Ya no podemos escondernos. Que efectivamente, tarde o temprano llegará. Hay que ponerse a trabajar. Y sabiendo dónde queremos llegar, Sí. por lo menos sabemos dónde queremos llegar. Exactamente. Pues muchas gracias, Eduardo, para nosotros es un Encantado. placer y como siempre, y ya sacamos otro vídeo más adelante, tirando. Y explicamos pues, lo que hay que hacer, la balística, Efectivamente. los cambios que hay, como las nuevas torretas con clips de 0.5 cambian. O sea, hay muchísimas cosas de las que hablar, de toda la tecnología que hay metida en un fusil de estos. Muy bien. Perfecto. Oye, encantado de estar con vosotros otra vez. Ya sabéis que yo estoy encantado de estar con mis amigos de la Escuela de las Tres Armas. Y oye, encantado de que me invitéis y yo vendré todas las veces que sea posible.